Profesor de la Pava, buenos días, bienvenido a Primer Toque y feliz cumpleaños post-cumpleaños. ¿Cómo le va, Jaime? ¿Cuándo fue? Bueno, buenos días, JJ, para Liliana, para Samuel, para Javier, para todos los televidentes y bueno, agradecerte el mensaje y bueno, un cumpleaños atípico, pero muy importante, muy interesante el día del cumpleaños porque nos permitió estar en casa, conversar un poco más con mucha gente que no conversábamos hace mucho tiempo, con amigos del colegio que nos conectamos por videollamada desde diferentes partes de Colombia y del mundo. Y bueno, fue un espacio muy interesante, con la familia, los hermanos, amigos, gente del fútbol que estuvo muy pendiente, mucha gente que la verdad pues agradecerle sus mensajes por las redes que me felicitaron, hinchas de todos los equipos, y bueno, eso al final termina siendo muy reconfortante y recibir el cariño y el aprecio de mucha gente. ¿Fue cuándo? ¿Ayer? Fue ayer, profe. ¿Ayer o anteayer? 14, antier. Sí. O sea, feliz cumpleaños y 2 días, profe. Antier. Sí, bueno. Y 2 días, sí. Hoy está cumpliendo el maestro Reinaldo Rueda. Ay, mire pues, claro. El profe Rueda que está en el corazón de todos nosotros, claro que sí. Profe, ¿cómo va este trabajo y cómo va este proyecto Cortuluá de cara al gran objetivo de todos los equipos que están en la B y es regresar a la máxima categoría? Y más cuando se presenta un reto de estos en medio o se presenta una prueba como esta que estamos viviendo con el COVID-19 y el no poder trabajar y vivir el día a día con normalidad. Pues Lili, la verdad que toda esta situación pues nos llena de muchas incógnitas, ¿no? De lo que pueda venir. Por ahora yo creo que nuestro objetivo principal hoy día es nuestro cuidado. El equipo venía bien, desafortunadamente tuvimos unos 2-3 lesiones de jugadores que venían jugando de titular. De hecho, del reporte pues ya varios de ellos ya se han recuperado, están en sus casas. El equipo pues está desarrollando un plan de trabajo con el profesor Juan Carlos, el preparador físico, diariamente. Lógicamente que no es lo mismo, pero pues la forma física, por lo menos mantenerla en un nivel aceptable, óptimo. Ya después, ya los trabajos de campo pues lógicamente no es lo mismo, pero se trata con ellos de mantener algunas tareas teóricas en cuanto a la parte futbolística, lo táctico. Se está trabajando con ellos también una parte motivacional, de apoyo, porque indudablemente que esta situación de estar en casa tanto tiempo, muchos días, pues seguramente que en la individualidad para cada uno lo maneja de diferentes formas, ¿no? Hay gente acostumbrada que sale mucho de la casa, hay otros que estamos más acostumbrados a permanecer en la casa. De hecho, nosotros en el fútbol, cuando hemos estado en otras partes, normalmente estamos en casa o estamos en el entrenamiento. Y bueno, no, se está llevando un trabajo con ellos y Cortuluá como institución pues ha sido una institución, la verdad, muy responsable, de cabeza de Nacho Martán, de Oscar Arturo, y pues han estado muy preocupados y muy pendientes de todo lo que respecta a las personas que estamos dentro de la institución. También están muy pendientes de ayudar a algunos sectores de Tuluá, algunas personas. Yo creo que esa parte social hoy día, los clubes, a pesar de la dificultad
tenemos que pensar en otras personas externas a lo que es el fútbol o lo que es la institución, y de esa manera yo creo que dentro de ese concepto de solidaridad, de cooperación, de ayuda mutua, seguramente que vamos a resolver muchas situaciones de este problema médico y vamos a salir adelante, ¿no? Entonces creo que ahora esperar y lógicamente que nuestros objetivos ya en deportivos es buscar el ascenso como lo hicimos en enero del 2015 con Cortuluá, y volver a lograr esa meta, ¿no? de tener Cortuluá en la primera división. Cortuluá es un equipo que por su logística, por su estructura, que es pequeña pero muy organizada, indudablemente que merece estar en la primera división. Profesor, mientras hablamos vemos goles de su conjunto en el marco del torneo Betplay Di Mayor. Ahora, ¿cómo hace un técnico como usted, como decía Jota, campeón nacional, campeón internacional, de recorrido con grandes conjuntos de nuestra liga, para adaptar su idea a lo que es la segunda división, que saben ustedes tiene menor personal, si digamos desde lo técnico, campos más complicados? ¿Cómo es la tarea para adaptar todo eso, profe, a un conjunto de la segunda división? Yo creo, Samuel, que cada técnico tiene una idea, un concepto de juego, ¿sí? Un modelo también, como lo llaman. Hemos ido incorporando esa idea. Algunos jugadores que pertenecen actualmente a la nómina ya trabajaron conmigo en la etapa anterior, eran muy jóvenes, eran jugadores que estaban en la sub-20, hoy día ya han tenido un poquito más de recorrido, igual siendo jugadores muy jóvenes, ¿no? Cortuluá es un equipo que promedia los 23 años de edad, muchos de ellos nacidos en la cantera. Y lo que he notado dentro de estas primeras fechas del torneo, es un torneo, a diferencia de la primera división, donde hay un concepto táctico, técnico, donde se juega mucho más directo, es un juego más directo. Desafortunadamente, pues ojalá que el fútbol de la segunda del torneo de ascenso pueda llegar a ser televisado todos, ¿no? He notado que en algunos partidos donde no se televisan, pues se presentan algunas situaciones que seguramente en su momento uno puede exponer. Un partido que jugamos en Neiva donde pasaron muchas cosas que para mí las viví nuevas, para decirlo en términos muy nuestros, mucha maña, y creo que soy un técnico que siempre transmitimos y le decimos a nuestro equipo que debemos jugar fútbol. Yo pienso que nosotros como entrenadores tenemos una responsabilidad para ello. Siempre queremos ganar, pero ese ganar debe ser consolidado y debe ser ganado dentro del reglamento y dentro de lo que implica el juego en su esencia. Y bueno, la B tiene otras cosas, como tú dices, aunque se ha jugado en muy buenas canchas. Creo que se trata de mantener una muy buena cancha. Por ejemplo, jugamos en Cota, ahí cerca a Bogotá. La cancha me pareció muy buena cancha, una cancha pesada, dura, pero en muy buenas condiciones. Tuvimos la posibilidad de ganar ahí de visitante a Fortaleza, una cancha que ha sido fuerte ellos en esa plaza. Y después lógicamente que la dinámica, ¿no? La parte física del fútbol del torneo se marca mucho más que en la A. Seguramente es el resultado de tener nóminas muy jóvenes, donde se encuentran promedios bajos de edad, ¿no? Aunque hay algunos equipos como
como Leones ya lo enfrentamos, para mí fue el mejor partido que jugamos, un partido en Tuluá donde al final quedamos 3-3, un partido donde Leones demostró porque también está en posiciones de vanguardia dentro del torneo, y un equipo un poquito más maduro, pero promediando más o menos los 26 años, que es una de madurez interesante. Nosotros normalmente el jugador colombiano en líneas generales madura en su punto después de los 24, 25 años, y bueno, un equipo que yo creo que va a ser uno de los candidatos a pelear el ascenso. Jaime, un abrazo muy especial, no importa que llevemos 48 horas de haber celebrado el cumpleaños. Nosotros damos 30 días hábiles para las felicitaciones, pero también para los regalos. Jaime, no te preocupes por eso, hermano, que seguramente van a llegar un poquito más adelante. Nos cogió en un momento difícil, pero fresco que lo suyo está ahí. Lo suyo está ahí. Jaimito, yo no te quiero hablar de la primera vez, yo quiero preguntarte de la historia. Hemos venido haciendo un poco de historia durante estos días con respecto al fútbol colombiano, y cuando hablamos de historia de campeones aparece Jaime de la Pava. ¿Por qué no le contamos a la gente que seguramente no vivió, porque hay mucho hincha americano que no le tocó esa época del 2000, 2001, incluso desde 99 y demás, cuando estuviste en el equipo americano, un poquito de esa historia de lo que pasó con América, porque después del médico Ochoa, el técnico más ganador, con un equipo que además era un equipo relativamente joven, ¿no? Pero tenías nómina, que me parece que es básico para que los técnicos puedan salir adelante. ¿Por qué no contamos un poquito de esa historia, Jaime? Bueno, Javier, primero agradecerte tu mensaje, y no, yo creo que eso es la época de oro de lo que hemos hecho como profesionalmente, personalmente. Lógicamente que ha habido otros momentos en mi profesión muy importantes, cuando logramos el ascenso en la primera C, cuando la C había ascenso con la Sarmiento Lora y el mismo América. Esos años en divisiones menores para mí fue una escuela y un aprendizaje tremendo para poder llegar al momento de la oportunidad que me dio América para dirigir el equipo de primera división. Yo creo que se amalgamaron muchas cosas. Muchas veces los técnicos tenemos que tener, no sé si decirlo de alguna manera, ese toque de suerte, que se reúnan muchas cosas y esa sinergia lleve a lograr esos objetivos, porque es que ser campeón es fácil decirlo, se pueden armar nóminas con una buena chequera, pero al final hay muchas variables y muchas cosas que se deben reunir para poder ser campeón. En algún momento el Pasto del profe Quintabani fue un equipo que el profe recogió por decirlo de alguna manera, de que sobraban de varios equipos, reunió ese equipo y fue campeón. Entonces yo creo que reunimos un extraordinario equipo, y no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino de que para esto del deporte de alto rendimiento se requiere de mucho carácter, se requiere de una mentalidad ganadora, se requiere de jugadores inteligentes, porque cuando hablamos de jugadores inteligentes o cuando hablamos de inteligencia nos trasladamos de pronto, no, esta persona tiene 3 carreras, 2 carreras, sabe 3 idiomas, pero hay muchas clases de inteligencia, y el deportista es un ser especial, extraordinario, que tiene una inteligencia operativa que es la del movimiento, y eso es que al final se le valora, ¿no? A veces se dice, bueno, ¿por qué gana este dinero? Porque primero, pues es una carrera corta, es una carrera donde tienen que, lógicamente, aprovechar. Y bueno, nos reunimos un grupo
Seguramente el jugador también dice, bueno, el profe de la Pava llegó y nos aportó esto, y logramos sincronizar, cohesionar, creo que es más la palabra, y bueno, se hizo todo eso que sabemos en la historia de un gran club como América. Jugadores muy jóvenes, como tú dices, pero por ejemplo veíamos en esa nómina cuando yo llegué, había un Frankie Oviedo, por ejemplo, con 22 años, sí, o 23 más o menos por ahí, pero ya el flaco tenía un campeonato con el profe Chiqui García siendo muy joven, alcanzó a tener parte de esa nómina con el profe Diego Umaña, finalista de la Libertadores en el 96. Entonces fueron jugadores, algunos de ellos desde muy jovencitos ya tenían esas vivencias y ese bagaje que fueron adquiriendo, ¿sí? Y con entrenadores que todos conocemos de su historia y de su capacidad, de su experiencia y experticia. Y bueno, nos llegó a nosotros todo ese recurso humano, ¿no? que fue determinante, y después fuimos sumando todo ese grupo de la primera C, que fuimos campeones nacionales en Barranquilla contra Junior en el Metropolitano, y ahí fue cuando empezaron a reventar, a resurgir, a salir un Fabián Vargas, un Kylian Birbiescas, un Robinson Zapata, el arquero, John Biafara, Oscar Villarreal, Rubén Bustos, entonces Pablo Navarro, entonces todos esos chicos de la cantera, que en ese momento América indudablemente tenía unas divisiones menores muy bien estructuradas, lideradas por el profesor Alberto Suárez, que lo llevaron al poco tiempo de haber llegado al equipo. Y recuerdo que los dirigentes en la reunión le dijeron: usted viene mínimo por 3 años. América siempre fue un equipo en ese entonces que visionaba, no se trabajaba a corto plazo, sino que yo creo que uno de los grandes legados y mensajes de la América en su historia es ese, que a veces es muy fácil decir, no, pues que como no ganaban con esas nóminas, pero es que los rivales también tenían unas nóminas de lujo, ¿sí? En los 80 Millonarios, Junior, Nacional, son épocas que todos nos recordamos, y seguramente los que vivimos esas épocas, uno añora esas épocas, ¿sí? Y hablamos de todas esas figuras que en su momento muchos eran jugadores de selecciones nacionales de diferentes países de Sudamérica. Entonces, en ese sentido, América apuntó a un trabajo a largo plazo, y de hecho de esa estructura de trabajo se dio ese título del 2008 con Umaña, con el profe Umaña, con Armerito, con Adrián Ramos, con Jaime Córdoba, que en su momento, en ese entonces, cuando yo terminé mi ciclo con América, eran chicos de 14, 15 años. De hecho, a veces hasta los enfrentábamos haciendo sparring, y ya mostraban esa calidad de esos chicos, y que después le dieron a la institución ese título del 2008, y también eso para la institución repercutió en ingresos económicos que eran muy importantes, ¿no? Pues nosotros, no hay que desconocer pues que yo llego a dirigir el América porque había una situación económica muy difícil. El nombre de la Pava en el año 99 no lo conocía mucha gente a nivel de Colombia, y a raíz de ese título nacional de Primera C en Barranquilla contra Junior, pues me dan la oportunidad de dirigir el equipo. Al no llegar a un arreglo
en ese momento un técnico que estuvo muy cerca y que prácticamente lo daban como un hecho, que era el técnico, que era el profesor Pablo Centrone, un argentino que estuvo por el fútbol colombiano, creo que en Santa Fe, y íbamos a trabajar como asistentes dentro de ese cuerpo técnico, pero al no llegar a unos arreglos y unos acuerdos con 2, 3 técnicos que dialogaron, pues me dieron esa oportunidad, y a veces la vida es así, ¿no? Son oportunidades que primero tienes que estar preparado y aprovecharlas, y yo me sentía preparado porque así es. Tenía ya una carrera, tenía universitaria, y tenía prácticamente casi 11 años trabajando en divisiones menores aquí en el medio, en el Valle del Cauca, y conocía muy bien pues la estructura y los jugadores que en ese momento se movían dentro de los planteles. Entonces, sí, fue evidente, claro. Eso facilitó mucho, y bueno, esa es la historia, Javier. Profe, muchísimas gracias. Queríamos saludarlo y bueno, también conocer un poco de lo que está pasando, de la realidad de su equipo del Cortuluá. Muchísimas gracias. Un abrazo, cuídese mucho y cuide mucho a su familia, por favor. Bueno, Lili, muchas gracias. Gracias a JJ, que es un testigo de esa época. Recuerdo muchas entrevistas con JJ en ese entonces. A Samuel, a Javier, muchas gracias, y a todos los televidentes, y especialmente a los hinchas de Cortuluá, del América de Cali, que son dos casas para mí, son mi segunda casa toda la vida, y profesionalmente un agradecimiento y muy especial un cariño para todos. Bueno, profe, Jaime de la Pava.